Bien, profe, Un estuvo trabajo interesante, bonito, muy Interesante, chévere. llamativo para analizarlo. muy chévere. Esto es un caso típico de dogmática jurídica que tiene varias soluciones jurídicas dependiendo que lo analice, que se le dé la gana interpretarlo como quiera. Entonces, diremos, Jonathan, te escucho. Bueno, profesor, el trabajo, entonces hablamos de... Hay dos cosas. Eh, Como su merced dijo, las palabras textuales, pues es el artículo 204, que tipifica el que sustraiga el cadáver de una persona, sus restos o ejecute sobre ellos actos de irrespeto, incurrirá. Ese es uno que tipifica. Pero lo otro, como no tenemos claro si la señora estaba en un estado de catalepsia o estaba, bueno, en algún estado de que no se pudiera defender. Entonces ahí ya cabería el 210 del Código Penal. Pero entonces, como su merced dijo que llegó el cuerpo a la morgue y bueno, y el tipo se aprovechó, hizo los amores Hizo el con I el, love you. hizo los amores mortales y la revivió. Entonces, pues nos fuimos por el lado del cadáver. Eso fue lo que pues, nos fuimos por ese lado. Ya pues porque como su merced nos dijo si había acta de defunción o que si era cierto que estaba muerto. Ok, Entonces fue por bueno, ese lado que nos fuimos. muy bueno. El planteamiento es más o menos acorde a la casuística, ¿no? Hay que mirar varios parámetros y ahorita vamos a decantar muy bien cada uno de esos artículos, ¿vale? Pues como nosotros nos fijamos fue en los hechos, que ingresa un cadáver de la mujer a la morgue y el encargado de esta la viola y la mujer vuelve a la vida. Sobre eso, el artículo 204, que es el de los cadáveres, que uno no puede, bueno, pero si la señora estaba en un estado de catalepsia o estaba enferma y que no se puede defender, pues caben los otros, los del 210 y 211, si no estoy mal. Pero Perfecto. sí, 210 y 211. Sí, Entonces nos fuimos fue por ese lado. O sea, nos basamos fue en los hechos que tú nos dijiste. súper bien. Me parece Listo, excelente. profe. Muchas gracias. Bueno, usted, profe. Oscar, Profesor, buenas noches. ¿cómo estás? ¿Cómo te fue Bien, sí, con señor. eso? Bien, profesor, pues igual que mi compañero Jonathan, pues nosotros nos centramos en el artículo 204, respecto a cadáveres, profe. Pues pienso yo que el individuo como tal asumió que la persona estaba muerta, ¿sí? Y nosotros nos centramos en eso respecto a cadáveres, en el artículo 204. Eh, Vimos también que había una imputación objetiva, dado que eh, el sujeto como tal, el sujeto activo, quien comete el acto de irrespeto o sustracción del cadáver, eh, pues era consciente de lo que estaba realizando, del hecho que estaba realizando como tal, profe. Entonces, dice que la teoría de la equivalencia de condiciones equivalentes y, por tanto, causas de resultado. O sea, él era consciente de lo que estaba haciendo. Y damos una imputación subjetiva en cuanto que, dicho lo anterior, entraremos, o se entra a estudiar el caso desde el punto de la imputación subjetiva, donde se encuentra que el tipo de acción cometido, en nuestro caso, es de tipo doloso. El sujeto activo persigue de manera directa el irrespeto sobre el cadáver. Pues nos centramos en eso, profesor. Pues no sé Súper, si... Sí, súper. señor. No, Sí, súper señor. bien. Y el tema de equivalencia de condiciones, yo sí lo mencioné algún día en clase, creo que sí, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Y Sí, la señor. condición sine qua non, ¿no? Sí, señor. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Qué buen A usted, trabajo, profesor, muchas como gracias. siempre. Hermes, te escucho. Doctor, buenas noches para todos. ¿Todo bien? Bien, sí, señor, gracias a Dios. Desde el punto de vista que lo pudimos analizar con los compañeros, pues es un tema bastante complejo, donde hay diversos delitos. Y pues yo lo analizaba desde la parte como haciendo un preámbulo desde la parte de la defensa y de la fiscalía, y pues no, lo analizábamos desde estas dos partes, y pues es bastante complicado defender a este sujeto porque pues obviamente la presunción no lo va a eximir de alguna responsabilidad. Yo encontré varios delitos que obviamente tienen relación con los hechos que su merced nos comenta,
Entre esos tenemos el artículo 207, que dice acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Nos fuimos por el lado de que esta persona obviamente estaba en un estado de catalepsia, porque de manera que se puede deducir que aquí no hubo un milagro. Eso no fue como de pronto que Dios revivió a una persona, no, para nada. Aquí esa persona, pues, no, o sea, no se ha vivido el primer caso de que una persona muere y resucita. Entonces lo tomamos del sentido de que esa persona estaba en su estado de catalepsia. Ok. Y obviamente está el delito que esa persona en su estado pues está en incapacidad de resistir, que cabe el artículo 207, el que le acabo de mencionar. Está el que dicen muchos compañeros, el respeto a cadáveres, 204, 205. Adicional a eso hay unas circunstancias de agravación punitiva, que es el artículo 207, numeral 7, que en eso quiero ser bastante... Eh, resaltar esa parte, numeral 7, si se cometiere sobre la persona en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, discapacidad física, que puede ser la catalepsia, psíquica o sensorial, ocupación, oficio. Y de la conducta punible que hablaba el compañero anterior, también nos fuimos por el dolo, porque obviamente, según los hechos que su merced nos narra, una vez llega el cadáver a la morgue, pues este sujeto pues entra en esa situación íntima con él y la accede carnalmente, que fue lo que su merced nos explicó. Entonces, obviamente se puede evidenciar el dolo. Entonces, eso fue más que todo generalizando los delitos, doctor. Muy bien, buen análisis. Digamos un poco jacobsiano, y ahorita lo vamos a mirar por qué, pero muy bueno, buen Sí, ataque. sí, porque también podemos deducir que no quiere decir que esta persona murió y resucitó. Eso es imposible, eso es algo imposible. Lo Eso único es no que sea, no. no lo quiero ver nunca de fiscal o de juez a usted, ¿o yo? Sí, Bueno, señor. Julián, Juliancho, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue, hermano? Bien, profe. Bueno, a ver. ¿Qué hicimos nosotros, pues? Encontramos unos hechos. De los hechos nosotros descartamos el artículo 207, precisamente porque él decía que la persona pone en estado de incapacidad a la persona y pues el encargado del amor que nunca puso en estado de incapacidad a la señorita. Entonces se descarta de inmediato ese artículo, pero hay otro similar que no necesita ponerlo en estado de incapacidad, que es el 210. El 210 dice que la persona que sea una persona en estado incapaz, pues incurrirá en este caso en una pena. Hay un agravante, el agravante es del artículo 211, el numeral 3, que refiere que la persona que sea responsable de cualquier carácter, que tenga posición o cargo que le dé particular autoría sobre la víctima o que le impusiese depositar su confianza en ella, incurriría pues en el agravante. Él obviamente tenía el cargo que le facilitaba acceder a este tipo de cadáveres, a este tipo de cuerpos, por decirlo así. Y eso no escatima en que él haya generado la conducta. Él la hizo dolosamente, él tuvo la intención, lo que no esperaba era que se le iba a despertar, pero pues él tuvo la intención de excederla como tal. Entonces sería acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, a su vez agravado con el artículo 211, inciso 3 del Código Penal colombiano. Pues puesto que la víctima en este caso refiere que los hechos se despierta de un momento a otro y la conducta no lo hace, porque yo digo que no es el de irrespeto a cadáver, porque ahí dice el que sustraiga, él en ningún momento sustrae el cadáver. La necrofilia tiene los mismos fines. El que sustraiga el cadáver, lo exhume y con partes del cuerpo o con el cuerpo, porque la necrofilia se basa en partes del cuerpo y el irrespeto al cadáver también es el que genera algún tipo de comercio con el cuerpo o lo irrespete con otro fin, no el fin de acceder al cuerpo sexualmente. Entonces ya nosotros nos fuimos como por el 210 precisamente porque es el que más se acerca y es como más justo a las intenciones que tuvo la persona. Además, él tenía conocimiento, porque una persona que está encargada de una morgue, mínimo es un tanatólogo, un tanatopraxia, y es una persona que sabe que eso no se debe hacer con los cadáveres. Bueno, cualquier persona lógica sabe que eso no se debe hacer con un cadáver. Entonces él tiene los conocimientos, él tiene un curso Además, básico de cómo además manipular un poquito cadáveres feo y eso, ¿no? demás. Y sí, obvio, lógicamente debe ser incómodo para Algo él. frío. Debe ser, se metió en el camión de los helados ese man. No, increíble. Entonces, Bueno, obviamente por depende. satisfacer el libido, es consciente de las conductas que está llevando a cabo y él sabe que no son permitidas. O sea, él desde el principio ya sabe que está accediendo en una conducta que no está permitida. Entonces, por eso ya descarta el 207, como les digo, él no Muy buen genera la análisis. incapacidad de la persona, descarta Apoyo a el de Julián. irrespeto a cadáver, porque él no sustrae el cadáver en ningún momento y no lo irrespeta desde una tumba directamente, que es una de las causales principales para la necrofilia o para el irrespeto a cadáver, por eso dice que el verbo rector es sustraer. Y
por último, llegamos a la conclusión de el acceso carnal, el acceso carnal o acto sexual abusivo, y pues con el agravante, en este caso, el inciso 3, que es el que dice que él abusa de su cargo para generar este tipo de conducta. Perfecto. Súper, hermano. Muy buen análisis. Me encanta que lo realicemos así. ¿Qué? Nadeida. De No acá. de profesor. Oye, mi vida, te quedó pegado el nombre con el apellido. Ah, sí, Bueno, Nereida Barrios. ¿cómo está? Profesor, muy bien. Nosotros analizamos dos delitos. El 204, que es sin respeto al cadáver, y el 210, acceso carnal en acto sexual abusivo con incapacidad de resistir. Ok. Pero yo tenía una duda porque en la pregunta que usted nos hace dice, ingresó el cuerpo de una mujer. Ujú. Entonces no se sabe cómo ingresó el cuerpo de la mujer. Entonces, pues si estaba muerta en ese momento, pues sí está en el artículo 204, que es sin respeto al cadáver. Y si pues no estaba muerta, pues ahí sí está el código 210 y hay dolo, por lo que él en el momento de hacer el abuso estaba consciente de lo que estaba haciendo. Pues eso fue el análisis que hice. Ok. Vale, gracias. Bien, Muy más o amable. menos por... No, Gracias. no he escuchado lo que quería escuchar, pero bueno, Daniela, te escucho. Vamos a ver. Hola, profesor. Muy buenas tardes, compañeros. Profesor, teniendo en cuenta los hechos que usted nos puso en conocimiento, donde se puso en disposición al auxiliar de la morgue el cuerpo de una mujer aparentemente sin vida, estando allí el cuerpo, el encargado se aprovechó del factor de oportunidad e intentó acceder carnalmente al dicho cuerpo. Mientras ejecutaba el acto, la mujer despertó recobrando así su conciencia. El tipo penal que nosotros elegimos para este caso fue el artículo 210, Ok, que es el acceso carnal o actos sexual abusivos en persona con incapacidad de resistir. Este dice que el que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Pues por los hechos puestos en conocimientos se reflejaba que la persona estaba en estado de inconsciencia, ya fue cuando ella despertó y, y pues ese es el tipo penal que nosotros escogimos. Me gustó el análisis del compañero Julián porque nosotros, sin embargo, pusimos también el artículo 204. Pero pues el compañero tiene razón porque el auxiliar de la morgue nunca sustrajo el cadáver, sino que pues el cuerpo ya estaba a disposición de él y para que él cumpliera pues su deber como auxiliar de morgue. Pero sí, entonces el artículo 210 se tipificaría según los hechos el artículo 210. perfecto, vale, gracias. Por William, nada, usted. vamos a ver, seguimos. William, Doctor, ¿cómo estuviste? bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Doctor, nosotros hicimos un análisis prácticamente idéntico al que hace el grupo de Julián. Entonces, ahí lo que nosotros podemos agregarle a ese grupo es que buscamos jurisprudencia que hubiera sobre el particular y Perfecto. encontramos, señor. Qué bueno, eso me encanta. Sí, señor. Entonces, lo que encontramos entre los apartes es que la Corte había dicho que para que una víctima esté en ese estado o se ejecute particularmente la adecuación al 210 es que la víctima no prestó su consentimiento libre. Entonces nos dice que la debilidad extrema o la anemia exhaustiva, la hipnosis, la narcosis, el sueño profundo y en general todas aquellas hipótesis que le impidan oponerse a la pretensión sexual de la gente sin que dentro de esta esté limitada enunciativa pueda excluirse alguna. Es decir, que podemos incluir ahí la catalepsia, como es la hipótesis principal que todos hemos tenido. Nos dice que la condición idónea para que el punible tenga realización está dada porque el sujeto pasivo no puede enfrentar. Esto es, que no se puede resistir al acto abusivo. De igual manera, en esa sentencia, doctor, la Corte también nos dice que el autor del delito para descargarse de responsabilidad no puede alegar el desconocimiento de la incapacidad. Y en conclusión sacamos
que si bien es cierto la intención del victimario en ningún momento era la de realizar actos sexuales no consentidos con una persona sujeta de derecho, en el entendido de que en su mente pues él estaba realizando de manera dolosa actos a un cadáver. Lo que en nuestro ordenamiento se acogía era lo que nos habían dicho los compañeros, que es el 204, y ese artículo constituye una mera multa y está tipificado dentro de las conductas que no tienen penas privativas de la libertad. Pero también es cierto que con lo que leímos en la Corte está sentado en la jurisprudencia que se establece que el autor del delito de acceso carnal o acto sexual abusivo como incapaz de resistir no puede alegar el desconocimiento de la incapacidad para descargarse la responsabilidad, como se los leí anteriormente. Siendo claro que en estos hechos la víctima padecía de algún tipo de patología que la hacía parecer muerta, como puede ser la catalepsia, situación que la Corte también tuvo en cuenta para validar cualquier tipo de hipótesis sobre las circunstancias que hicieron que ella no pudiera oponerse a la situación. Entonces, en ese sentido, los elementos, teníamos lo típico, lo antijurídico y lo culpable, y se articuló o concuerda con lo establecido en el 210. Perfecto. Muy bueno, muy bueno. Algo así era lo que quería por ahí. Hay un importante ingrediente y es de verdad en el conocimiento de la ilicitud. Eso sí que es importante establecerlo, pero hay que mirar mucho lo de la personalidad. El sujeto que se encontraba realizando el acto tenía un manejo con los cadáveres. Eso es bien interesante. De verdad que desde que Julián lo mencionó ya, eso sí nos va a traer acá una colación y una connotación muy importante para el caso en particular, ¿no? Era lo que decíamos, que nos acogíamos a él, de todos modos, con el agravante del 211. Exactamente. Vale, bien. Gracias. Andrés, ¿qué hubo? Profe, ¿cómo va? Bueno, este pedacito que va de acuerdo con lo que decía el compañero, el aspecto subjetivo de la conducta de la persona, como el tipo de culpabilidad consideramos, debemos entender que la conducta está tipificada en la ley como aspecto cognoscitivo y debe tener en cuenta que es un aspecto volitivo. Esto para decir que el tipo sabía lo que estaba haciendo. Pero yo agrego en el documento algo metiéndome un poquito con la salud, y es el aspecto en la segunda parte del hecho que hace referencia a un efecto de catalepsia. Hoy en día la tecnología ha avanzado y para saber que una persona sufre de esto, hay otros exámenes como la electroencefalografía que estudia o hace el estudio de un sueño profundo. Y entonces, si la persona tenía este diagnóstico de base en su historial clínico, ni siquiera ha debido llegar a la morgue. ¿Por qué? Porque su estudio clínico o el médico tratante ya ha debido haber hecho anteriormente un examen electroencefalográfico donde le determina si efectivamente la persona sufre de dicha situación. Aquí creo que me salgo un poquito pues de la situación del acceso carnal, pero veo que se viene a tipificar otra situación y es como la falta médica de estudiar bien el paciente para que no hubiese terminado en aquellas condiciones. Era lo que yo quería traer como a la mesa. Profe, no sé si es válido, pues este alegato de que, venga, el paciente ni siquiera ha debido llegar a la morgue. Si era un paciente con estas condiciones, clínicamente ha debido ser diagnosticado desde un principio. Si eso se identificó así, han debido darle el tiempo adecuado. Ahí me metí un poquito en la parte clínica, hice ese análisis, pero pues creo Es que me salió es necesario para este caso. Necesario, indispensable. Muchas gracias, Andresito. Gracias a usted. Sergio, ¿qué hubo? Sergio Andrés, te escucho. Profe, buenas noches. Ahora sí te escucho. Listo, profe. Pues nosotros en el trabajo, pues, tuvimos en cuenta, pues, lo expresado de manera gráfica, pues, del caso, ¿no? Y también en las investigaciones que hicimos, que, pues,
se diría que todo proceso pues termina con la construcción de un gran indicio. ¿Cuál fue el gran indicio en esta parte? Que sería pues el tema del acceso carnal abusivo, pues contemplado ahí en el artículo 207 y el 210. En ese caso, pues lo más importante que nos pareció a nosotros es pues, que si esta persona, si esta mujer no hubiese despertado, no hubiesen testigos pues presenciales para inculpar a esta persona, simplemente se podría catalogar porque pues nosotros lo entendimos pues en el entendido de que esta persona estaba sola y de que siempre ha estado sola en la morgue, pues obviamente no había una prueba contundente de que dijera que él tenía la costumbre pues de acceder a los cuerpos o irrespetarlos. De hecho pues no está contemplada la norma de que sea un delito respetar un cadáver, simplemente pues es una acción que trae una multa. ¿Sí? Pero pues esa decisión final a la que se llega a través de todos los indicios de que esta persona tenía pues la preterintención de acceder al cuerpo y que gracias a Dios pues esa persona despertó y logró pues, como se dice ahí, la flagrancia de que la estaba accediendo. Entonces pues ese es el entendido pues, de nuestro trabajo, profe. Ok, vale, súper. Otra óptica, bien. Neri, ¿qué hubo? ¿Cómo vas? Hola, profe, muy bien. Bueno, nuestro grupo, que está conformado por Sandra Aya y Gina Pulido, estuvimos haciendo un debate y observamos pues que... Joanita, qué pena contigo, es que se te escucha súper lejos. Hola, ¿ya? ¿Me escuchan? No, sigue lejos. ¿Me escuchan? Hola, hola. Ahí mejor. Ya, perfecto. Listo. Pues como le decía, profe, nuestro grupo con Sandra Aya y Gina Pulido tuvimos un gran debate y era que mediante el caso planteado de esta mujer que entra a la morgue y que durante el acceso despierta, pudimos contemplar dos conductas, ¿sí? En cuanto al artículo 204 y el artículo 210 del Código Penal. El 204, pues que habla del irrespeto a cadáveres, el que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos un acto de irrespeto incurrirá en una multa. Bueno, aquí nosotros podemos deducir que el sujeto tiene una conducta sexual que se considera como una perversión o una desviación sexual por tener relaciones con cadáveres humanos y pues a esto le llamamos la llamada necrofilia, ¿no? Lo que ya han mencionado nuestros compañeros. Pero al momento que la mujer despierta, esta persona se deja de considerar cosa y vuelve a ser sujeto de derecho. Entonces, ¿por qué? Porque como lo mencionaba, tenía una enfermedad que era llamada catalepsia, que es un estado biológico en el cual hace la persona inmóvil y en un aparente estado de muerte y sin signos vitales, cuando en realidad está viva. También podemos decir que esto era un estado donde podría estar consciente o inconsciente, o sea, ella podía saber qué le estaban haciendo, pero no podía tener una reacción física de poderse defender, ¿sí? Entonces, o totalmente inconsciente. De acuerdo a esto, pues podemos encajar que la conducta del delito está contemplada también en el artículo 210, pues que habla del acceso carnal o abusivo con incapaz de resistir. El que acceda carnalmente a la persona en estado de conciencia o que padezca un trastorno mental, pues en esta también incurrirá en una prisión, que ya lo hemos visto bastante y usted nos lo ha mencionado, de 12 a 20 años. Sin embargo, pues entre nosotras podemos detectar también que estas dos conductas son dolosas. Sin embargo, el sujeto en su defensa podría alegar que cayó en un error invencible, que era una de sus clases, doctor, donde nos explicaba esto, teniendo en cuenta que independientemente de su aberración sexual, él no podía predecir que el cadáver se iba a despertar. ¿Sí? Ya que en el entorno donde se encontraba y como estaba encargado de la morgue, pues se supone que las personas que llegan allá son cadáveres ya pues muertos, ¿no? No sé imaginar que se va a despertar este paciente. Entonces, pues consideramos que las dos conductas sí son dolosas y pues ante esto el juez en la ponderación que puede atenuar de la pena puede comprobar que efectivamente hay un error invencible,
según el artículo 32, por la ausencia de responsabilidad en los incisos 11 y 12. Y pues este es el aporte que nosotras tenemos, doctor. No, bien, perfecto. Bien. Bueno, un análisis también. Chamorro, ¿qué hubo, hermano? Doctor, compañeros, buenas noches. ¿Todo bien? Te escucho. A ver, nosotros sí, doctor, bien, gracias. Nosotros primero tratamos de sacar algunos hechos, alguna información. Pero fue que la mujer ostenta la condición de cadáver. Es decir, biológicamente la persona que se dispone a la morgue no presenta signos vitales, No, se está te está muerta. trabando mucho, mi hermanito. Si quieres, A ver, a veces hablo medio raro porque tengo una cirugía de cuello, no, entonces se no está trabando el audio, mi hermanito. se me las cuerdas. Se está trabando el Ahí audio. se escucha mejor. Ahí, trata, ahí. Ahí me escucha mejor. No, se va a trabar. Hagamos una cosa, si quieres, sal y vuelve a ingresar y te doy la palabra de apenas ingreses. Porque no. ¿Me escuchan mejor ahí o definitivamente está mal? Definitivamente está mal, José. Desconéctate y vuélvete a conectar. Y ahí ya lo mejoramos, ¿vale? ¿Está malo? Vale, listo, ya. Vale, gracias. Vale, listo. Vale. Juanito, vamos contigo mientras tanto, Juan Guillermo. Profesor, buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí con este bendito aparato, pero ahí vamos. Profe, voy a ser de abogado defensor. Sí. Al ingresar un cadáver, jurídicamente, la persona no existe. Pasa de ser una persona a ser un cadáver, una cosa. Ok, sí. El señor, el autor material, digámoslo así, de los hechos, no sabía que esta señora tenía esta condición, mucho menos que iba a revivir. Entonces, para mí, si bien es cierto, él cometió acceso carnal violento, pero el desconocimiento será un atenuante para él. Él no sabía que la persona se le iba a despertar. De pronto es una conducta necrofilia, como dijo mi compañera anterior, una conducta sexual que tienen algunos individuos, pero de acuerdo a los hechos, que el único testigo, no sé, no, usted no nos dijo que hubo testigos, nos dijo simplemente que la persona, a no ser que la persona haya sido la que haya acusado al que realizó estos hechos. Esta conducta sería punible porque la persona llegó y habló, dijo, el señor me accedió carnalmente. Sí, pero yo como abogado defensor alegaría que para mí entró un muerto. Entró un cadáver, no entró una persona andando ni hablando o indefensa como la mayoría de mis compañeros dijeron que no se podía defender. Obvio, pues era un cadáver, para el que consumó los hechos era un cadáver. Que ya en el momento, como en la película que vimos que la persona se despertó, que le estaban dando mucho masaje cardíaco, entonces se despertó y volvió a la vida. Entonces, como dice el dicho, báileme el trompo en la uña. ¿Qué conducta punible de una persona que ni premeditó? De pronto él lo hacía, uno no sabe, esa conducta la tenía de vieja data, digámoslo así, y que se le haya despertado, ¿quién lo acusó? ¿Qué testigos hay? Sería la única, la implicada sería la única testigo. Entonces, Víctima, profe, ahí doctor, para mí no la víctima, doctor. La víctima. Vale, La víctima bien. lo acusó. Vale, gracias. Andrés, Miguel. Ay, no, ya llegó Chamorro. Chamorro, mi hermano, vamos contigo primero. Ahora sí me escuchan mejor. Ahora sí, hermano, ahora sí. Vale, qué pena hace un rato. Tranquilo. A ver, lo que le decía era que nosotros primero sacamos como hechos que se pueden sacar de la premisa. Lo primero que sacamos es que, de todas maneras, la mujer ostenta la condición de cadáver.
Es decir, biológicamente llega a la morgue porque está muerta. Y suponemos que llega a la morgue certificado, su muerte certificada por alguien idóneo, es decir, un médico, alguien que hizo un procedimiento y mandó el cadáver a la morgue. Y desconocemos la calidad científica o la calidad del encargado de la morgue, solo se dice el encargado. Presumimos que solo es un funcionario que recibe cadáveres para disponer de ellos, es decir, no nos referimos al encargado como el médico legista o algún título de idoneidad, simplemente el encargado. También pensamos que el encargado, en su conocimiento, en lo que él cree la mujer es un cadáver, no es una persona viva. Que durante la acción accede carnalmente a un cadáver, la mujer pasa a ser persona viva, es decir, recobra la vida. Pero tampoco nos dice si la mujer, recobrar la vida es tener pulso, pero no significa que haga demostraciones de vida, es decir, que abra los ojos, hable, grite, pelee, se defienda, haga alguna demostración. Puede haber quedado viva simplemente con pulso y el encargado nunca darse cuenta, porque no conocemos su calidad, su idoneidad. Otra precisión que queríamos hacer es que nos referimos simplemente como la mujer. Asumimos como posición de que era mayor de edad, de que esa mujer era mayor de edad, es decir, que no era una mujer menor de edad. Desde ese punto, con esas pocas precisiones, tomamos varias consideraciones. Una de ellas es que, como primer postulado, es que el encargado detiene la acción ejecutada cuando la mujer manifiesta signos de vida, para no poner lo que recobra la vida, manifiesta un signo de vida, digamos que tiene experticia y reconoce cuando una persona tiene pulso o recobra la vida. Entonces, en el momento que inmediatamente se da cuenta, detiene su acción, al detener su acción, lo único que hizo fue, en su conocimiento, en lo que él conocía, estaba perturbando un cadáver. Entonces, sí recae el tipo penal del 204, que todos creo que estamos de acuerdo. Digamos que a título de dolo, ¿no? Porque de como quiera que sea, ejecutó la acción, es el encargado, tiene a su disposición el cadáver, es decir, a su confianza le entregan un cadáver y él aprovecha toda esta situación, lo planea, busca, probablemente no a todas las mujeres va a acceder, sino que tenga algún gusto, alguna particularidad, algún rasgo físico que le guste, no sé, color, altura, no sé qué tantas cosas, ahí lo escribimos un poquito más largo. Y entonces accede, o sea que dolosamente sí tiene dolo, por decirlo de alguna forma. Y una vez cae en el injusto del 204, pues también puede cometer otro tipo de delitos en concurso. Digamos que murió por COVID-19. Al accederlo, pues estaría violando el artículo 368 y 369 del Código Penal, porque estaría contaminando y estaría haciendo delitos contra la salud pública. Excelente. Otro postulado que nosotros quisimos tomar es que esta persona, este encargado, sí tiene experticia o la víctima sí da signos de vida perceptibles y el encargado no se detiene. Es decir, continúa su actuar. Presumimos que si sigue su actuar después de haber sentido signos, pues habría dos escenarios también. Uno en el cual la víctima está en incapacidad de resistir por el mismo hecho de que estaba muerta y está recobrando signos, y otro escenario en el que la víctima de manera extraña, a lo película, recobra fuerzas y pelea. En esos dos escenarios habría tipificaciones diferentes. Claro. De todas maneras, ya se configuró el irrespeto a cadáveres, artículo 204. Listo. Por ese lado vamos bien. Pero si la accede y esta persona no demuestra que está viva, el encargado sigue en el hierro de que piensa de que es un cadáver. Eso no lo exime de la culpa, naturalmente. Es decir, pasado el tiempo, cuando se recupere y todo, va a decir, bueno, esta persona a mí me abusó sexualmente, me accedió carnalmente,
y el encargado dirá, no, pues que yo estaba accediendo, es un cadáver. Pero sin embargo, pues caería en un tipo penal diferente. Por ejemplo, ahí hablábamos de que a título de dolo estaríamos hablando del artículo 204, pero digamos que a título de culpa estaremos hablando de un acceso carnal, artículo 207, agravado, por ejemplo, con el numeral segundo del artículo 211 del Código Penal, o el numeral 7 también del mismo Código Penal, del mismo artículo. En ese mismo escenario, si la mujer recobrara fuerza necesaria para pelear y ejercer presión y procurar que no la violentaran, pues estaríamos hablando de que ya estaríamos hablando del artículo 205 del Código Penal. Sí. Otro caso es cuando la mujer, que sus signos vitales son tan pobres que el encargado no puede darse cuenta de nada, pues sigue con el artículo 204 y posteriormente haría el acceso a acto sexual abusivo con el artículo 210. Así que dependiendo de cómo uno quiere verlo, tiene varias formas de cogerlo. En todo caso aclaramos que el ejercicio se decanta pensando desde el entendido que existe la intención del encargado de incurrir en conductas que se pueden tipificar como de un delito. Como lo decía, como esperar un cadáver que sea femenino, de ciertas características, lo accede carnalmente, es decir, que como quiera que sea el artículo 204 lo haría a título de dolo, y el resto de tipificaciones que se podrían dar podían ser culposas o dolosas dependiendo de la reacción del cadáver y de cómo él se da cuenta de que si está viva o sigue muerta. Eso es más o menos lo que nosotros planteamos a grosso modo. Perfecto, vale. Gracias. Listo, gracias, doctor. Andresillo, ¿qué hubo? Buenas noches, doctor Diego, ¿cómo está? Bien. Listo, pues en el grupo nosotros revisamos el caso con la información que usted nos dio. Vimos que pues obviamente el artículo 204 por irrespeto a cadáveres cumple con lo escrito. Teníamos una duda en cuanto al 207 y el 210 del Código Penal, pero descartamos el 207 en cuanto a que la víctima era incapaz de resistir. Él, pues, en la circunstancia que se dio, él no tuvo necesidad de crear como amarrarla o generar un esfuerzo para que la víctima, para abusar de ella, ¿cierto? Y por lo tanto describimos que en el artículo 210 se describe la falta que cometió el abusador, ¿sí? Y pues eso sí nos faltó el artículo 111 que nos hablaron los compañeros, en el cual se agrava la pena. Sin embargo, tenemos una posición en cuanto al tipo de conducta. Para nosotros, viendo el ejemplo, pues, y hubo un debate entre el grupo en el cual, digamos, si era con dolo o preterintencional, ¿cierto? La discusión fue en que él tenía la intención de realizar ese delito, ¿sí? El abuso como tal. Y los que sufren o padecen esa patología de necrofilia, que son personas que buscan específicamente, obviamente, personas muertas o cadáveres para usarlos sexualmente, ellos sienten una satisfacción sexual personal al cometer estos delitos o acceder a cadáveres, ¿cierto? Es una patología y esos comportamientos, pues ellos son típicos de estas personas. Pocas veces, obviamente, pues pasó o sucedió que la persona, por decirlo así, tomó un estado de conciencia, puede ser debido a los movimientos que la persona realizó sobre ella. Sin embargo, hablamos que en el artículo 24 del Código Penal habla sobre esta conducta. Dice, la conducta es preterintencional cuando su resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. Como hablábamos del ejemplo que usted nos dio, en el cual una persona va a pelear con otra y pues él quiere solamente pelear, pero es tan de malas que va y le pega, la persona se va para atrás, se desnuca la persona, por lo tanto, pues obviamente agrava la situación punitiva. Entonces, en este caso lo asimilamos con lo mismo. La persona que quería, el victimario quería abusar del cadáver como tal. Él suponía que la persona se encontraba muerta
y pues quería realizar el acto. Lo tomamos así porque pues se dio un acto diferente a lo que él buscaba, que era abusar de un muerto. La persona tomó conciencia y por eso pues lo tomamos como de acuerdo al artículo 24 del Código Penal como una conducta preterintencional. Entonces ahí es donde pues diferimos un poco con los otros grupos, pero pues es interesante el debate en cuanto a esto. Súper. Gracias, mi hermano. Franklin, te escucho. No, buenas noches. No, sobre el caso, ¿no? Sí. Empezamos que el señor tiene una enfermedad y es la necrofilia. Llega el cadáver. Pues yo me hago puesto en el artículo 210, el acceso carnal violento. Hubo discusión entre el grupo, estuvimos conversando un poco sobre los hechos, los otros compañeros hablaban sobre el 204, me puse a indagar un poquito en el código, el 207 también hay una parte donde dice sobre el acceso carnal, pero en últimas llegamos al 204, que es el que dice que le incurriera, el que sustraiga el cadáver. Porque en ese momento, pues, el 210 decía que no, que estaban en incapacidad de resistir. El 207 y el 210 dice que estaba de inconsciencia o que padezca trastorno. Por el de trastorno, pues en ese momento, pues ella no estaba, se suponía que estaba muerta, ¿no? Entra a la morgue porque está muerta. Entonces, y entre tanto discusión y discusión con los compañeros, llegamos pues a la conclusión que el 204 era el que más se daba por el respeto al cadáver, el que sustrayera. Entonces llegamos a la conclusión de que era un irrespeto sobre el cadáver. En la inconsciencia, pues él la cedió, pero ella despierta, qué susto me dio. ¿Ya? Entonces nosotros hicimos eso más o menos, profe. Tuvimos un poco de discusión entre el 204 y el 210. Pues yo decía que era el 210, pero entre los otros compañeros decían que era el 204, pero entonces en un momento pues yo me puse a leer el código. El 207 también dice algo. ¿Sí me entiende? Entonces me metí entre el 204, el 207 y el 210. Pues entonces, pero entonces que el que diga que sustraiga el cadáver de una persona, que es el 204, entonces nos fuimos por el 204 y hicimos el trabajo sobre el 204. Perfecto. Bien. Ok. Vale, gracias. Mónica, te escucho. Gracias, profe. Pues nosotros también tuvimos varias discusiones frente al caso. Pues nos corrige, profe, y pues trajimos a colación estos códigos como para que nos oriente, porque pues sí, tuvimos varias discusiones. Entonces, nos enfocamos en el artículo 526 del Código Penal, el cual nos indica que el que faltase al respeto debido a la memoria de los muertos. Desde ahí nos enfocamos. Desde nuestro punto de vista, evidenciamos que encontrándose la persona en un estado de descenso, la misma pasa a convertirse en una cosa. En este sentido, entendemos que solamente las cosas ajenas pueden ser objeto de delito de daño, toda vez que una vez dañada la cosa, no queda excluido el sujeto de la pena punible. Entramos a mirar el artículo 204 y respeto a cadáveres. También lo miramos pues por el respeto a cadáveres. Y entonces decíamos que así las cosas, dentro del marco fáctico, se evidencia una conducta dolosa, porque el sujeto comete una conducta inapropiada con el cadáver, porque es premeditada la intención de acceder al cuerpo que había recibido para su custodia y tiene la voluntad de realizar la conducta. Aunado a lo anterior, también hablábamos de la simplicidad problemática que existe el delito de culpabilidad por ser un mero nexo psicológico y psíquico. Y hablábamos del artículo 207, que dentro de sus presupuestos reza el acceso carnal o acto sexual
en una supuesta incapacidad. Entonces decíamos que frente a esto podríamos concluir que el cuerpo de la susodicha se encontraba en estado de inconsciencia y al despertar ella observa que está siendo accedida por una persona masculina, el cual era garante de su custodia. El sujeto no tenía el consentimiento para accederla al acto que estamos dirimiendo. Por tal motivo, sí se está cometiendo la acción punitiva contemplada en el artículo 207. Pues eso fue como nuestra conclusión, profe, pues usted nos Correcto. corregirá y nos orientará. Bien. No, Muchas bien. gracias. Digamos, ahorita, bueno, faltan unos conceptos ahí que vamos a desarrollar ahorita, pero ya hemos tenido la idea, casi todos están orientados por un lado. Carlos, ¿qué hubo? Profe, buenas noches, ¿cómo están? Todo bien. ¿Tú qué tal? Bien, profe, voy a empezar la intervención con una pregunta. ¿Qué es acceder? ¿Me lo puede definir? Bueno, acceder es entrar, ingresar, penetrar. Eso lo podríamos manejar como acceder. Ajá. Ok. Yo, digamos que comparto la teoría de mis compañeros, de Sergio, pero también me nacieron algunas dudas. Porque yo decía entre mí, ok, todo el mundo está diciendo que acceder, y según lo que escribió el profesor, dice acceder obviamente. Pero puede ser un acceso técnico, científico, no puede ser un acceso carnal violento, porque no está parametrizado en la escritura lo que pues, el profesor colocó ahí. ¿Sí? Digamos que cuando hay un error gramatical ahí, no es específico si es un acceso científico o si es un acceso carnal violento. Si fuera un acceso carnal violento, el único delito que se le puede tipificar ahí, porque civilmente ella ya está muerta, es el de irrespeto al cadáver. Independientemente que haya vuelto a la vida, pero ella civilmente ya está muerta. Tendría que ir a restaurar todo su derecho civil y poder interponer todo. Y de ahí buscar la evidencia científica que efectivamente sí fue accedida violentamente, digámoslo carnalmente. Pero también toca definir el punto desde dónde se está accediendo. Técnico, despertó cuando yo le estaba haciendo la autopsia, despertó cuando estaba revisando su órgano vaginal para ver si fue violada o cuál fue el concepto técnico que dio la morgue, ¿sí? Porque pues antes de matarla, obviamente tienen que sacar una autopsia. Si, digamos, el médico listo dijo que murió por tal, pero no se sabe por qué llegó a la morgue, porque tuvo que haber pasado independientemente de cierto caso de una muerte violenta o algo así que especifique si murió o por qué murió. Digámoslo así, desde ese punto de vista. También tengo un punto de vista, digámoslo, desde el plano que mis compañeros tomaron la teoría, es que pues el delito inicial es irrespeto al cadáver. Puede que si haya un agravante, el agravante puede ser obviamente el acceso carnal abusivo, pero también depende del punto de vista jurídicamente cómo lo tome. Digamos que la génesis del delito que yo personalmente veo es que obviamente pues se le puede juzgar porque era un acceso a un cuerpo, ¿sí? Pero no era un ser vivo, o sea que jurídicamente pues sí va a responder por una multa, pero hasta que no se demuestre de por qué o hasta qué razón llegó a llegar allá a la morgue sin válido, pues no se sabe si efectivamente sí fue accedida o no y de qué forma fue accedida. Veamos lo que yo lo veo en el criterio, lo veo así, se puede juzgar de dos maneras, una técnica y una que es de acceso abusivo carnal violento. Perfecto, sí. Pues digamos que vamos a tener un gran debate de cara a la intencionalidad y eso es lo que vamos a analizar al interior de cada uno de los tipos penales que han propuesto. Pero sí, digamos, estamos llegando a un buen punto, pero me sigue faltando. Julián ya sabe la respuesta porque se la escribió ahorita. Hermes, ¿qué hubo? Doctor, un aporte ahí pequeñito, pues ya había intervenido, pero algo que se me ocurre fuera de contexto, obviamente, pues como dicen todos los compañeros, esto no lo va a eximir de ninguna responsabilidad, pero lo traigo a relación, es algo muy fuera de contexto que se me ocurre, y pues antes de eso quería intervenir de eso hay una sentencia, creo que fue un caso que sucedió en España, donde una empleada del servicio pues hacía sus labores diarias
en un escote muy pronunciado, en una minifalda, y esto pues hizo que de pronto su jefe pues la hubiera de pronto accedido de tal manera, ya sea sexual. La miró como un Eh, refrigerio. Sí, señor. ¿A qué voy? Traigo ese relación a esa sentencia con el ejemplo que el doctor nos da, y obviamente esto es fuera de contexto, simplemente una idea que se me ocurre, a no ser que ese cuerpo hubiera llegado a la morgue y hubiera sido lo bastante voluptuoso que eso hizo, que este sujeto la hubiera accedido. No sé si me entienden, de pronto el cuerpo era pues bastante pronunciado, sus senos, su cuerpo como tal, sus glúteos, que hizo que despertara un instinto en las hormonas de este sujeto. Es como lo que se me ocurre Algo aquí, algo belicoso. loco. Sí, señor, muchas gracias. Vale. Jenny, te escucho. Hola, profe. ¿Cómo estás? Profe, bien, bien. Profe, yo tengo, pues no sé, o sea, como una duda. ¿Ese delito que se cometió ahí fue un delito frustrado? Porque mientras que él iba a hacer eso, la señora despertó. Ya lo podemos ver ahorita. Ahorita Ok. cuando vamos al análisis de los artículos que ustedes proponen, ahí vamos a revisarlo. ¿Listo? Listo. Vale. Lisa, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, profe, gracias. Profe, pues nosotras con mi grupo estuvimos investigando un poco y pues conociendo a ver si hay algunos casos para guiarnos o algo así, pero pues la verdad era muy difícil. Pero pues dentro de eso nosotros escogimos el artículo 211 para compararlo frente a eso, porque sí lo consideramos una violación ya que ella estaba viva. Entonces, pues así el hombre, su deseo haya sido porque estaba muerta, pues no tiene nada que ver con que ella se encontrara en un estado natural de vida y pues él accedió a ella. Pues el artículo 211 nos dice que por circunstancias de agravación punitiva, por acceso, el artículo 107, perdón, por acceso carnal o acto sexual en personas puestas en incapacidad de resistir, el que realiza acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad. Lo escogimos más que todo por condiciones de inferioridad porque él es el responsable en ese momento del cuerpo. Entonces, ella está siendo inferior sobre él por muchas cosas. Pues primero, él está con todos sus 5 sentidos sobre ella y pues igualmente, así como le decían ustedes que haya vuelto de la vida y todo eso, si viene a una morgue, pues no está como muy alentada que digamos. Entonces, pues sí se encontraron una inferioridad sobre él. Y encontramos también en el artículo 211 la circunstancia de agravación punitiva y ahí citamos el artículo 200, el numeral 2, que es el irrespeto que tuviera de carácter de posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o que la impulse a depositar su confianza. Pues ahí lo colocamos más sobre la particular autoridad que él tenía, por lo mismo que él era la persona que trabajaba ahí y tenía en disposición su cuerpo para pues hacer lo que él hizo. Respecto a la persona que cometió como tal el delito, que es él, El sujeto sufre activo. de una necrofilia. ¿Señor? Sujeto activo. Eso, sufre de una necrofilia, entonces se le tiene que hacer unos exámenes psicológicos. ¿Por qué? Porque como lo decía Julián, él es una persona que conoce cómo tratar un cuerpo. Y quien nos dice que si esta persona sí hubiera estado muerta y él lo hubiera hecho antes, ¿cómo hubiera tratado él un cuerpo muerto para deshacer pues cualquier prueba que él ha accedido a cuerpos de verdad muertos y no como ella que pues tuvo la posibilidad pues de despertarse en ese momento? Entonces, una persona que puede tratar y evadir las cosas, pues ahí lo que tuvo él en ese momento fue un error dentro de su crimen, porque pues él que se iba a imaginar que esa mujer se iba a despertar. O sea, él estaba convencido de que su crimen se iba a llevar totalmente a cabo porque estaba muerta. Pero pues ahí estuvo la falla y él no pudo tratar ni controlarlo como de pronto lo pudo haber hecho con otros cuerpos, de manejarlo y utilizar pues su labor cotidiana, porque pues todo el mundo es bueno en lo que hace y si él hubiera querido desaparecer las pistas de pronto sobre otros cuerpos, lo hubiera podido hacer sin problema. Entonces eso fue como todo, profe. Vale, gracias. José, te escucho. José Arevalo, profesor.
Ya. José Arevalo, profe. Profe, pues bueno, yo con mi grupo pues lo vemos desde un punto de vista, colocamos diferentes puntos de vista, pero de uno de ellos que nos llamó también la atención y en este caso sería la defensa del señor que que accede a la muchacha que está muerta, es que en el momento en que ella vive, él no tiene la conciencia y él no sabe porque si ella ingresó a medicina legal, si él estaba haciendo de pronto algún procedimiento, si ella ingresó, él no tenía conocimiento de que ella estaba viva. Entonces yo digo que primeramente al momento en que accedió, cuando ella estaba muerta, efectivamente el artículo 204, pero al momento que ella despertó, podría llegar el artículo 207, pero yo digo que en modalidad de culpa, porque es que él no, o sea, ¿quién podría llegar a saber si se supone que ella llegó allá y estaba muerta y había un dictamen médico legal, pues él cómo iba a saber que ella iba a vivir? Entonces, pues también digo que la defensa podría llegar a pelear eso. Perfecto. Súper. Es que la defensa tiene que pelear eso. Tiene que pelearlo. Doris, te escucho. Doris. ¿Se fue del salón? 5, 4, 3. ¡Doris! No, no está. Muchachos, ¿quieren escuchar? Sí estoy. Dale. Llegaste. Sí, aquí puede haber un error del delito, porque pues obviamente cuando una persona ingresa a la morgue es un cadáver y nosotros pues en nuestro grupo estuvimos analizando y él puede sufrir de necrofilia y ella de catalepsia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el caso llega a algún tribunal, la defensa podría decir que al momento de entrar es un cadáver, o sea, es una cosa o es un bien, ya no es una persona viva. Entonces nosotros nos fuimos por el 204, que es el irrespeto a los muertos. Entonces, pues es clarísimo que si una persona ingresa a la morgue y que de pronto el señor encargado tiene una desviación sexual, que es la necrofilia, entonces pues, no se configura como un acceso carnal, sino pues ya como una aberración o una desviación que tiene este señor. Perfecto. Muchachos, Juan Carlos, ¿volviste a levantar la mano? ¿O la estás? Profe, no puedo intervenir porque se me cayó el internet y me tocó conectarme el celular. Dale, tranquilo. Entonces quería participar porque casi que nos toca contratar al doctor Diego Felipe para ayudar a resolver este caso, porque teníamos muchos inconvenientes. Nosotros lo estuvimos analizando con el grupo y yo fui uno de los que siempre me dije que este era un tipo penal completo porque había sanción y había una conducta. Y siempre se aplicaba aquí el artículo 204 de la ley 599 del 2000, que es irrespeto a cadáveres. ¿Y por qué lo decimos así, profe? Porque los muertos ya no son personas. Una persona muerta ya pasa a ser una cosa o un objeto. Y en el caso hipotético, lo que llevan a la morgue es un cadáver. Y el sujeto activo del delito tiene la conciencia y la seguridad que la conducta que desarrollará es sobre un cuerpo inerte. O sea que aquí la relación de causalidad entre causa y efecto. Entonces, causa sería primero estar solo, saber que está solo con el cadáver. Saber que lo que tiene al frente es un cadáver. Y que tercero, el señor es necrofílico. Entonces, en cuanto al efecto, accedería bajo unas condiciones ya escritas luego que tenemos una relación directa entre causa y efecto y por ende se produce un delito de irrespeto a cadáveres. Entonces, para mí aquí hay una conducta dolosa que es la intención, es la voluntad que acompaña al sujeto activo en el momento del hecho punible. Entonces, nosotros llegamos a muchos debates que ya muchos compañeros han dicho
Y, por ejemplo, aquí no se aplica el 206, ni el 207, ni el 208, ni el 209, ni el 210, porque ahí nunca se cometió un delito de acto o de acceso carnal abusivo, porque aquí lo que llegó fue una muerta. Y el tipo es necrofílico y al tipo le gusta satisfacer sus necesidades o tener acto sexual es con las muertes. Entonces, eso era lo que quería apuntarle, profe, que había un ex antes y un post, una casualidad digamos, una causalidad de relación directa. Era eso, profe. Listo. Muchachos, me encanta que llegaron a puntos que quería que llegaran. De verdad que logramos observar muchas situaciones de relevancia, de importancia de análisis de la situación fáctica, de importancia de análisis de la dogmática jurídico-penal, pero me tocaron muy superficial lo del error. Ojo, cuando estamos hablando de un acceso, ¿no operaría un error? Claro que toca estudiarlo. ¿Será que ese error era vencible o era invencible? Eso ya es otra discusión. Claro, como yo les dije ahorita, vamos a mirar la experticia del sujeto. Pero, este caso, hicieron su mejor esfuerzo, pero en realidad, mis queridísimos amigos, alguien lo medio mencionó por ahí, esto no es otra cosa que un caso de imputación objetiva. Mi intención era ponerlos a explorar unas circunstancias que podrían llegar a generar controversia, y así lo logramos. Pero quiero que veamos 8 minuticos la solución de ese caso. Hace 5 meses propuse un caso sobre una chica en la morgue donde el médico certifica su muerte. El encargado de la morgue coloca el cuerpo en el depósito. Sin embargo, pasados 30 minutos, el chico saca el cuerpo del depósito, se desviste y empieza a penetrarla. Pasados 30 segundos de penetración, la chica se despierta. La pregunta fue, ¿es un delito de violación sexual? En esta entrega seguiré hablando del delito desde el punto de vista de la imputación objetiva. Soy Keystar y esto es Abogando TV. Como todos sabemos, en un delito siempre hay una acción u omisión que causa un resultado. Sin embargo, el hecho de que se produzca el resultado no quiere decir que la acción sea típica, ya que siempre tendremos que analizar la relación, es decir, el nexo causal que existe entre la acción u omisión y el resultado. Es decir, el nexo causal no debe ser interrumpido por otro factor. Para ello, en un video anterior propuse un caso para explicar esto. Ahora pondré otro. Si un tipo decide jugar de una broma pesada a su jefe, vertiéndole media pastilla de Viagra en su bebida, sin saber que sus otros compañeros harían lo mismo, vertiendo no solamente una, sino 2 pastillas de Viagra, combinación mortal para que a su jefe le cause un infarto y éste muera. La pregunta es, ¿el primer sujeto que vierte media pastilla de Viagra comete una acción típica? La respuesta es simple, pues no, porque con media pastilla de Viagra, él no tiene la capacidad potencial para matar a su jefe a partir de un infarto. Ahora, otro ejemplo para invertir un poco las cosas. Este es un caso en el cual a un niño se le administra como anestesia cocaína en vez del narcótico indicado en los manuales médicos. Entonces, el niño fallece. Al realizarse la autopsia, se determina que el niño presentaba una anomalía extraña y particular que hubiese producido un rechazo a cualquier tipo de anestesia. Es decir, el niño hubiera muerto de todas maneras. En este caso, podemos determinar que el anestesiólogo comete una conducta de riesgo jurídicamente desaprobada con capacidad para matar administrándole cocaína al niño. Ahora, ¿esta conducta del anestesiólogo es la explicación de la muerte del niño? Pues no, porque la conducta descuidada del anestesiólogo no lo explica. Lo que explica la muerte es
el infortunio, es decir, la extraña y particular anomalía. Diciendo esto, no quiero dar a entender de que cualquiera que sea imputado por homicidio puede exculparse diciendo que de no haberlo hecho, otro lo hubiese cometido, ya que la situación aquí es distinta, porque de haberse adoptado las medidas de seguridad en un momento previo, no hubiese servido para nada. En un caso parecido, se dictó sentencia condenatoria, alegando que de haberse adoptado las medidas necesarias en un momento previo, la persona hubiese vivido un día más. Cosa que me parece muy tonta, ya que hubiese bastado con una sanción administrativa y no con una sentencia condenatoria. Ahora bien, no solo se puede imputar una acción típica a una persona, sino que también se puede imputar la acción típica a varias personas. Por ejemplo, si empujo a mi amigo a la pista y pasa un auto a toda velocidad y mi amigo muere, ex ante hay un riesgo jurídicamente desaprobado de ambos. La pregunta sería, ¿quién comete la acción típica? ¿Hay una interrupción del nexo causal? A simple vista diríamos que yo, empujando a mi amigo, cometo un riesgo jurídicamente desaprobado. Sin embargo, este riesgo es interrumpido por el auto que va a toda velocidad. Sin embargo, hay que analizar y utilizar esa palabrita que dice riesgo jurídicamente desaprobado con capacidad potencial para causar el resultado. Entonces, existe capacidad potencial para causar el resultado si empujo a mi amigo y también existe capacidad potencial para causar el resultado si voy a una velocidad no permitida. Asimismo, tenemos que saber qué es lo que castiga el derecho penal. Por lo tanto, el derecho penal no castiga resultados, sino conductas, pero no cualquier conducta, sino conductas con la capacidad potencial para producir el resultado. Por lo tanto, lo que pretende la norma de velocidad en una avenida es que se evite el accidente y se cause la muerte de algún peatón, así como la norma de poner un semáforo es que el peatón cruce adecuadamente. Si un tipo cae con su paracaídas por la variante donde se está permitido ir a una velocidad de 100 km por hora y pasa un auto y lo mata a 200 km por hora, fácilmente podremos decir que existe el riesgo jurídicamente desaprobado con capacidad potencial para matar ex ante. Pero también existe ese riesgo jurídicamente desaprobado yendo a 100 km por hora. Por lo tanto, lo que pretende la norma no es que pueda frenar ante la aparición de un peatón, ya que por ahí no cruzan peatones. Lo que la norma pretende es que tengas cuidado porque quiere evitar que puedas accidentarte en alguna curva, que puedas chocar contra otro auto o que te puedas dar vueltas de campana con tu auto. Pero no que se te aparezca alguien y que tengas la oportunidad de frenar. Por lo tanto, lo que mata al paracaidista aquí es el infortunio, la mala suerte. Siempre hay que estudiar bien cada caso, analizar los riesgos jurídicamente desaprobados con capacidad potencial para matar ex ante, así también las interrupciones del nexo causal. Ya que, por ejemplo, no podemos imputar el delito de homicidio a una persona que quiere matar, por ejemplo, a Juan, vertiéndole veneno en su bebida para que éste muera 2 días después. Sin embargo, Juan muere esa misma noche en un asesinato. No podemos imputar el delito de homicidio a una persona que le mete un balazo a otra pensando que estaba viva y viceversa. Con la última palabra que dije, espero haya quedado claro el tema de la chica. Y si no es así, tengamos claro esto. El derecho penal no castiga inmorales, cerdos, miserables, enfermos. El derecho penal castiga conductas con capacidad potencial ex ante. En el caso de la chica, el sujeto podrá hacer todo lo miserable que quieran, pero no tenía ninguna capacidad potencial para violarlo. Y más aún, si vemos que el delito de violación requiere amenaza o violencia, pues peor aún, no tenía ninguna capacidad. Pero poniendo el caso más difícil y suponiendo que era una niña que tenía 13 años de edad, en donde obviamente se protege la indemnidad y no se requiere violencia, se entiende que el tipo no es un violador, no es un psicópata. Lo que es un necrofílico. Y mientras el derecho penal no sancione la necrofilia, no se le puede condenar a cárcel a este muchacho.
Lo que sí se puede hacer es pedir una indemnización o resarcimiento por daño moral. El derecho penal es demasiado amplio como todas las ramas del derecho. Por eso hay que estudiar demasiado, es decir, leer demasiado. Al menos los que queremos ser buenos abogados, justos y sabios. Y no cualquiera, aquellos que piensan ser abogados solo practicando, engañando a la gente, defendiendo lo indefendible o lo que le conviene. Soy Keystar para Abogando TV. Sin palabras. ¿Cómo lo vieron? Palabras. Sin palabras. Totalmente sin palabras. Profe, Todo pero está una en pregunta, YouTube y en el no lo momento, sabía. en el Fuerte y momento cruel. en el momento que ella recupera sus derechos como ser humano, y ahí no sería otra. Claro, pero fíjate, es muy importante lo que estamos analizando el trasfondo en el video es conocimiento de la ilicitud y la voluntad. ¿La voluntad era de qué? De acceder a un cadáver. Acceder carnalmente. Pero A un un cadáver. cadáver. Un cadáver. Profe, y haciendo una aclaración, perdón, en el artículo 204 que algunos dijeron que sustraiga, pero también en el mismo artículo dice, o ejecute sobre ellos actos de irrespeto. ¿Cierto? Exactamente. Sí, Entonces a estamos eso bien. voy. A eso voy. Respetando. Queridísimos amigos, importantísimo ese ingrediente subjetivo del dolo. Claro. El dolo. Y el dolo con esos ingredientes de la voluntad, siempre tenemos que analizarlo. Miren, mis queridísimos amigos, cuando nosotros ya vemos que ella despierta y ya que vuelve a ser persona, vuelve a ser objeto de derechos, nosotros tenemos que observar una circunstancia muy particular y es, un momentico, ella ya volvió, ya la tenemos clara, está con nosotros, perfecto, está muy bien, pero está siendo accedida ya viva. Aquí vienen dos partes de la historia. Una, que el tipo pare cuando lo ve que se despierta o que el tipo siga. Vamos a poner las dos hipótesis. La primera, que el tipo pare. Si el tipo para, inmediatamente, pues en realidad no se configura el tipo penal y entraría a operar sin lugar a duda un error. Y vuelvo y repito, como le dije anteriormente, queridísimos amigos, toca mirar qué tipo de error. Porque él en realidad podía haber vencido ese error determinando que ella no estaba muerta, si a veces los médicos no pueden, mucho menos este sujeto. Eso es una situación que es de muchísimo análisis y que toca llegar a determinar con muchísimas pinzas y muy particularmente. Perfecto. Pero si él continúa, desde luego que ahí ya vendrían los tipos penales derivados de los actos y acceso sexual. Y ahí ya vendría siendo con la agravación punitiva y cuanto cuento quieran echarle al asunto. Alguien mencionó por allá la equivalencia de condiciones. Y nosotros podemos observar que desde la imputación objetiva, pues en realidad sí se crea un riesgo jurídicamente desaprobado y tiene una concreción en ese resultado que es amparado típicamente. Entonces nosotros tenemos que observar que sí él crea un riesgo. Pero ojo, porque tendría que operar al final de la casuística del error. El caso es muy interesante. Doctor Diego. Dime. Nosotros en el caso, como la persona despertó, en el momento el juez puede hacer una ponderación y donde el señor realmente manifieste que todo el entorno y que sí cabe ahí el error que nosotros manifestamos, un error invencible. Sí. Y sería entonces, que un error de tipo, ¿sí o no? Sí, claro. Ok. Entonces estamos cogiendo la idea.
Sí, porque nosotros manifestamos eso, que sí, que las dos conductas eran dolosas, pero en el momento en que la persona se despierta, vuelve a ser sujeto de derechos, pero automáticamente él sí cae en un error de tipo, un error invencible, porque está en todo su entorno para que él cayera en ese error. Entonces, creería yo, y nosotros lo manifestamos, que el juez ahí puede ponderar y puede haber una ausencia de responsabilidad en los artículos 11 y 12. No sé si su merced... Perfecto, así vendría siendo. Ah, ok, entonces estábamos bien. Bien, pero no me lo mencionaron, ¿sí ves, Sandra? Claro, sí, señor, No, Joana señor, te a lo mí no me habla de mencionó. error. No. Ay, doctor, Muchachos. claro, Joana le dijo error invencible, doctor. Lo mencioné y quedó grabado, profe. Sí. Grabación. Pero no un error de tipo. Bueno, nos faltó el de tipo, pero sí dijimos error invencible, la ponderación de los incisos 11 y 12. Bueno, perfecto. Muchachos, Bueno. ahora un análisis al 204 y tal como lo estaba diciendo Jonathan, venga un momento. Sí es bien cierto que dice en el tipo penal tiene la descripción el que sustraiga el cadáver, ¿cierto? O sus restos, pero aquí viene ese o ejecute sobre ellos actos de irrespeto. Frente a ese particular evento, sí tenemos que decantar una situación. ¿El acceder a un cadáver no es una situación de irrespeto? Yo creería que sí. Yo creería que sí, porque simple y llanamente, además hay que poner el contexto en el cual nos estamos encontrando, y es una morgue. La morgue no es para ir a tener sexo, ni masturbarse, ni nada de esas pendejas. No, la morgue es para guardar los cadáveres y hacerles el tratamiento especial para que requieren. Sobre ese particular evento, nosotros tenemos que observar que por ser el irrespeto a cadáveres una conducta de connotación dolosa, vendría teniendo una adecuación típica justa, la conducta que ejerció este muchacho. Pero hay tratadistas que dicen, no, momentico, resulta que no alcanza ni siquiera a ello, porque le dan una malinterpretación, una interpretación derivada a los actos de irrespeto. Yo considero que eso en realidad sí es un acto de irrespeto. ¿Cómo venimos nosotros a tratar de solucionar este tipo de circunstancias un poco más decantadas? Resulta, mis queridísimos amigos, que esto es para que lo aprendan de vida. Cada tipo penal, obviamente, o cada norma tiene, cuando el legislador la crea, tiene una exposición de motivos. Y es muy importante, mis queridísimos amigos, llegar a la exposición de motivos del artículo 204, donde el legislador, ¿cuál era la voluntad del legislador para decir, toca proteger los cadáveres de un irrespeto? Y desde esa óptica uno podría ejercer una buena defensa. Pero, sin embargo, los felicito porque con este caso se concreta absolutamente todo lo que hemos visto hasta el momento y voy muy contento, mis queridísimos amigos. No alcanzo a dar más la palabra de unas manos levantadas, pero no salimos a tomar tinto ni siquiera y yo continúo ahorita dictando clase y ustedes siguen viendo clase. Me gustó mucho el ejercicio, pero sí quería eso. Cada vez que analicemos, mis queridísimos amigos, nosotros vamos a analizar, es una conducta dolosa, dolo por el conocimiento fue este, la voluntad fue esta, si existe un error, qué tipo de error y por qué el error. Toda esta es la circunstancia que nosotros tenemos que realizar, muchachos, que al diario vivir es lo que tenemos que hacer. Si nosotros hacemos este ejercicio y lo aprendemos a hacer frecuentemente, muchachos queridos, no existirían imputaciones infladas por parte de los fiscales, no existirían condenas a inocentes y demás, porque esto venía siendo un verdadero ejercicio dogmático de análisis de la acción penal. Mis queridísimos amigos, se les quiere, por favor, lo que vayan encontrando de imputación objetiva, a devorarse eso, trataré de compartirles más lecturas al respecto para que tengan un poquito de diferencia entre la imputación objetiva vista por Jacobs y por Roxin, que son totalmente diferentes, porque este caso se lo damos en las manos de Jacobs y nos resulta metiendo hasta homicidio. Dios los bendiga, los quiero mucho y nos vemos mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, que descanse. Hasta luego, profe, muchas Profe, gracias. buenas noches. Esté muy bien. Gracias, buenas noches. Seguimos en el ruedo. Gracias, doctor. Buenas noches.
Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana, profe, Dios lo bendiga. Profe, Entonces, el artículo 204. profe, una preguntita, pero en este caso es que me queda la duda. En este caso, por ejemplo, usted dice que lo pueden declarar como absuelto al señor por error, ¿cierto? De cara al acceso. Pero, por ejemplo, si la víctima definitivamente, ella pone una demanda diciendo que así haya sido error o no error, hubo el acceso al acceso. Claro, no, el proceso tiene que andar, pero el momento es el tema de la culpabilidad. La culpabilidad vamos a decantar, oiga, ¿existe? La conducta es antijurídica, claro que es antijurídica, pero vamos a mirar, ¿existe culpabilidad? Y es ahí donde vamos a desatar absolutamente todo. ¿Listo? Y ahí es donde se dice que si el tipo para, cuando ella revive, ya no hay nada. La cuestión del asunto es si para o el man Si sigue. para o no para. Si para o no para. Sí, pues se le para. Obviamente